buenas noches, ¿qué tal? Sei que ya hablamos mucho sobre protección radiológica, principalmente en la concientización de lo buen uso de las radiaciones, pero en esta clase de hoy mi intención es que podamos hablar a respecto de los métodos de protección individual. El uso de dispositivos móviles de rayos X aplicar el método y tiempo de la distancia. Por ejemplo, siempre que te vas a una unidad de terapia intensiva y hay aquellos estudios en la cama del paciente, entonces siempre algunos cuidados deben ser tomados. Por ejemplo, aléjate, distancia-se de los profesionales en el momento que están haciendo estos exámenes. Isso es importantíssimo porque la distancia tenía el mismo efecto que la blindaje. Si te distancias en el momento de la adquisición de los exámenes, te proteges. Entonces, no hay que quedarse allá encima de los profesionales en la hora que están haciendo el estudio, porque sí o sí va a tomar radiación desnecesariamente. Uso de dosímetros para profissionais que atuam diretamente com a radiação. O dosímetro é um dispositivo que utilizamos sobre nossa roupa para que ele haga a medida mensual de quanto de radiação tomamos ou fomos expostos naquele mês e depois al final de um ano. Pero para profissionais que actuam diretamente en estos sentidos. Entonces, otra información que durante el examen las puertas de acceso a los espacios que serán irradiados deben estar cerradas y señaladas. Entonces, o uso de técnicas adecuadas también evitan la duplicación de la exposición, o sea, tener que repetir los estudios que también perjudica al paciente. Y el profesional siempre, sí o sí, donde hay cabines de protección, sí o sí deben quedarse por detrás de esas cabines para que no sean expostos desnecesariamente. Entonces, algunos de los accesorios en la radiología, tenemos las guantes plumíferas con intención de proteger al profesional en caso de exposición. También acá tenemos los datos de identificación. Entonces, hoy en día utiliza-se muy poco. Son numeradores, hasta mesmo haviam alfabetos que utilizávamos para identificar en las placas de los estudios la estructura. Acá a avental, o guarda-polvo de plumbífero, que deve ser oferecido sempre para pessoas que acompanhem o paciente. Por exemplo, paciente menor de idade, ele deve sim ou sim ser acompanhado na sala de estudo, seja tomografia ou radiografia. Não se utiliza para ressonância nem ultrassonido ou ecografia, que já falamos bem sobre isso. Então, deve ser oferecido o avental de plumbo e também o protetor de tireoides, igual que este senhor está utilizando acá. Devo reforçar, acordar a ustedes que estes acessórios são para profissionais que trabalham com essas radiações e excepcionalmente para o público que acompanha o paciente. Não há benefício que se tenha valor para o paciente. Por exemplo, não há como fazer um estudo, por exemplo, do pescoço acá, ou da própria tireoides, utilizando
el protector de tireoides, ¿entienden? Entonces, para el paciente no hay un beneficio efectivo. Entonces, me acuerdo que tuve un caso en Brasil, hasta pasó en el Fantástico, que una chica, una mujer hizo una mamografía y acusó los técnicos de que no le pusieron ese protector de tiroides, y como yo les expliqué, no hay un beneficio para el paciente, porque cuando los rayos X interagen con la materia, ellos producen también un espalhamento de esos rayos X, de esos fótons que se van para todas las direcciones. Entonces, no es un beneficio para el paciente, pero para los profesionales que trabajan, sí, para los acompañantes, sí es un beneficio y por ley debe ser ofrecido. Otro detalle que el avental, el guardapolvo de plumbo, no debe ser dobrado en ninguna circunstancia. Siempre guardado, parado assim em pé. Generalmente utilizamos um cabide especial fixado na parede para que ele não se dobre, porque essa camada de plumbo se quebra e acaba que os feixes de radio X van a ultrapassar e causar os danos. Então se deve guardar bem. Tenemos acá el óculos plumbífero, también muy indicado, por ejemplo, para profesionales que utilizam fluoroscopia, que utilizam trabalhos vasculares, que utilizam radio X. El protetor gonadal pode ser colocado en la región de la genital, pero como yo ya les dije, para el profesional que trabaja puede sí o sí tener un beneficio, pero para el paciente es muy poco el beneficio. Las cabinas, acá sería un padrón de cabina que tenemos en la sala de radio X fixo, entonces acá atrás de esta cabina está sí protegido. Acuerdo a ustedes que los radio X no hacen curva, no piensen que él se va aquí, va a curvar y te a acertar atrás de ese. No es así que funciona. Entonces, no hacen curva. Entonces, atrás de la cabina estás protegido. Tenemos cabinas móviles, por ejemplo, en caso de UTIspo para los profesionales que se van allá. Entonces, si hay si tienes estos aparatos en tu servicio, haga uso, es importante. Área señalada. Siempre debemos hacer una buena señalización de la área para alertar tanto los pacientes cuanto los profesionales que allá donde están se utiliza sí o sí radiaciones ionizantes. Entonces eso no es solo una buena práctica, es ley. Entonces, áreas de señalización. Generalmente el señal universal de los riesgos de la utilización de la radiación sería el trifolio, que es este símbolo que están mirando. Entonces, siempre con las puntitas para arriba. Entonces, yo ya asistí a una clase que las puntitas estaban para abajo, entonces estaba invertida. Miren que siempre las puntitas del trifolio está arriba. Entonces, siempre sí o sí, las áreas donde hay radiación X, radio X, deben sí o sí estar señaladas. Aún por arriba de la sala de estudios, también tenemos que tener una luz roja para señalar que las radiaciones están siendo utilizadas en aquel momento. Entonces, tener una lámpara, no necesariamente escrita, ¿verdad? Pero una lámpara en la puerta afuera que señalice que está ella estando prendida, que se está utilizando los radio X. Entonces es importante sí o sí tener y avisar cuando la luz
roja estuviera acesa o prendida, la entrada es prohibida. Entonces, solo personal autorizado, siempre sí o sí que tengan este señal, deben sí o sí tener atención y cuidado. Entonces, mujeres embarazadas o con suspeita de embarazo, informar al profesional que están así antes de hacer el estudio, porque una contraindicación el embarazo por cuenta de los males, de los daños que se puede causar a las criaturas. Entonces, al paciente sí o sí debe siempre informar a su médico y al profesional. Entonces, las áreas deben tener sus advertencias sí o sí. Entonces, paciente exija el correcto vestimenta plumbífera para su protección durante el examen. Entonces, acompañante, cuando ve necesidad de contención del paciente, exija correctamente la vestimenta plumbífera. Entonces, el acompañante siempre que se queda en sala de estudio debe sí o sí estar protegido. Bueno, mis queridos, este por ahora sería esta cortita clase de radioprotección, pero mi intención es que estuviese a par de la utilización de los métodos de protección individual. Bueno, muchas gracias.